Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sin importar el lugar en donde nos estén sintonizando, le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Recuerde suscribirse a este canal, Raíces Hebreas de la Fe. Si no lo ha hecho, dele clic en la campana y comparta con sus amigos y allegados en todas sus redes sociales. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Una vez más estamos aquí en esta cita de cada viernes para así poder estar conversando acerca de la introducción de la porción semanal de la Torá. De inmediato vamos a comenzar con lo que es la introducción a lo que es a darle, ¿verdad?, gracias al Eterno por permitirnos estar aquí en este momento, en este día. Vamos a iniciar formalmente recitando la verajá Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotat vesitbanu vegimanu lazman hased. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento, nos diste la vida y nos ha permitido llegar hasta este momento. Te agradecemos, Padre eterno, en este día. Declara la Escritura en el libro de Shemot 31:16: los hijos de Israel guardarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Así declara la Escritura. Por eso vamos a darle gracias al Eterno por los alimentos en este día y recitemos la verajá de la copa Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore Pri Agefen. Bendito seas tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y bendecimos el sustento, la parnasá, estas 4 comidas de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amoxileken minja aretz. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Amén y amén. Pues dicho esto, vamos a continuar en este momento con lo que es la parashá de esta semana. Tenemos la parashá Vaerá. Parashá Vaerá significa y me mostré, la cual se encuentra en el capítulo 6 del libro de Éxodo, conocido como Shemot en hebreo,
desde el verso 2 del capítulo 6 hasta el capítulo 9, verso 35. Ahí está la cita que vamos a estudiar ya toda esta semana, desde el domingo pasado, la hemos estado leyendo cada día. Y tenemos la Haftará en Yehezkel, capítulo 28, del 25 al 29, y el Brit Hadashah, Romiyah, capítulo 9, 14 al 17. Parashá Vaerá, y me mostré. Parashá Vaerá, y me mostré. Acerca de lo que es la Haftará, esta parashá tiene un pasaje singular en toda la escritura. Es la manifestación del nombre inefable del Eterno al pueblo de Israel, que por medio de Moshe, anteriormente nuestros ancestros tuvieron una muy íntima relación con el Eterno, con el Kadosh Baruj Hu, y ello le valió ser recordado permanentemente en el seno de nuestro pueblo. Sin embargo, el especial énfasis del texto es más en mi nombre inefable, no me di a conocer a ellos, que nos revela que en aquel momento en la vida de Israel era el preludio de un suceso extraordinario de la historia de la humanidad. Como ya lo hemos estado nosotros diciendo en anteriores ocasiones, era necesario que el Eterno manifestara, como quien dice, lo más fuerte de su poder, para él poder manifestar su salida de Egipto de su pueblo. Era necesario que el Eterno descendiera con toda la manifestación, no con sus atributos. Hemos estado hablando precisamente de esto, que en anteriores ocasiones, cuando el Eterno se manifestó a Abraham, lo hizo de tal manera que según la necesidad que en ese momento requería, entonces el Eterno tuvo su manifestación. Hemos visto a través de la historia, a través de la raza humana, cómo el Eterno se manifiesta. A veces se manifestaba por cosas a través de cosas aparentemente muy simples, pero en toda la manifestación a través de la humanidad, siempre el Eterno llegaba en el momento preciso, a la hora precisa y a la hora que se requería. Eso lo vemos en todo lo que hemos estado estudiando. Sabemos claramente que el Boré Olam es sobrenatural. O sea, todas las cosas están por debajo de él. Nada está por encima de él. Entonces, según la necesidad del tiempo, de la época, el Eterno entonces se manifestaba de la manera en que esa humanidad o esa época lo entendiera. En la época de Abraham, como lo hemos dicho, el Eterno se manifestó de distintas maneras. Se manifestó a través de su poder, a través de su sustento, de su protección, tocante a lo que es la necesidad del momento. Hoy nosotros podemos decir, la gente dirá, pero es que ya no existen los milagros. Claro que existen los milagros. Nosotros, la primera evidencia de que los milagros existen somos nosotros mismos. Nosotros somos una manifestación del milagro del Eterno. Aunque nosotros no lo veamos, ¿por qué? Porque a veces pensamos, bueno, pero es que el mundo está lleno de gente, somos mucha gente. Pero la gente no se pone a pensar qué se necesita para que una persona venga a este mundo. No es simplemente el intercambio de fluido entre dos personas, ni tampoco sencillamente algo biológico. No, eso es mucho más de ahí. El nosotros poder estar vivo es un milagro, el milagro de la vida.
a veces es necesario que en las meditaciones personales que cada uno hace, que cada uno de nosotros tiene que tener un momento para meditar, para sentarse. Yo no sé si usted conoce, si usted medita, si usted sabe lo que es la meditación. No es el tomar esa posición asiática de sentarse en el piso, cruzar las piernas al estilo mariposa y tomar ciertas posiciones. No me refiero a eso. Me refiero a que usted se acueste en su cama, cierre sus ojos sin tener que dormir y usted comience a recapitular todo lo que desde el momento en que usted tiene memoria. Muy difícil nosotros nos acordamos de los eventos de nuestra niñez. Hay muchas personas que tienen esa capacidad de acordarse de cosas que le sucedieron cuando ellos estaban pequeños, quizá 4 años, pero más de ahí uno es muy difícil que pueda recordar, a menos que no haya vivido en una época donde hay padres que han recogido todo el acontecimiento de nuestro nacimiento, desde que nuestra madre estaba embarazada, grabar con video el embarazo, luego el nacimiento, luego, es decir, una recapitulación de nuestra vida. Es muy difícil nosotros poder recapitular todos esos eventos de la niñez. Pero cuando uno ya está grande, uno debe de meditar, aunque sea 2 veces a la semana. Hasta dónde el Eterno nos ha traído. Eso es un milagro. El hecho de que tantas personas fallecen a diario y nosotros estemos vivos, eso es un milagro. De que podamos despertarnos todos los días de nuestra cama y respirar, eso es un milagro. Que podamos mirar, eso es un milagro. Que podamos escuchar, eso es un milagro. Que podamos tener nuestras facultades olfativas, eso es un milagro. Que podamos hablar, eso es un milagro. Que podamos movernos, eso es un milagro. Que podamos caminar por nuestros propios pies, eso es un milagro. Pero la gente dice, la gente no se pone a meditar en eso. Que podamos alimentarnos por sí propio. Que podamos caminar, que nuestra mente esté lúcida. Eso es un milagro, señores. ¿Qué más milagro de todas? Mire, si nosotros contamos todas las cosas, a veces es bueno el uno ver cómo viven las personas, y muchas veces, siempre yo le digo que uno tiene que muchas veces visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos muchas veces no es tan solamente para uno cumplir con ese sentido de humanidad. Visitar a los enfermos muchas veces es para que uno vea qué le ha pasado a nuestro semejante, pero que probablemente ese pudo haber sido yo. Entonces, todos los días nosotros vemos milagros del Eterno. Todos los días. El Eterno es un Elohim de milagros. Los momentos en que nosotros somos librados de la muerte sin nosotros darnos cuenta. Siempre yo le digo a las personas que cuando algo nos acontece era porque pudo haber sido peor. La caída que te diste, cuando rebalaste, cuando ibas cruzando por la calle y te descuidaste y vino un vehículo y te rozó. Cuando se cayó algo al lado tuyo que segundo antes tú te moviste al otro lado. Todo eso son milagros. Mire, nosotros todos los días recibimos milagros de este momento. El usted estarme mirando a mí es un milagro. El Eterno es un Elohim de milagros. Y eso nosotros tenemos que entenderlo claramente. No, pero que mucha gente dice que un milagro es que fulano esté al punto de morir, ya lo estén preparando para morir y se levante. Eso es un gran milagro.
Eso son manifestaciones sobrenaturales. Entonces, Elohim es un Elohim de milagro. En esta época, nosotros somos más que bienaventurados. Por eso el Mashiach dijo, bienaventurados los que aún sin ver creyeron. Entonces, el Eterno tenía que manifestar su poder en Egipto sobre un pueblo que tenía muchos años esclavizado. No tenían casi esperanza, y por eso es que el Eterno le dice a Moshe, y me mostré, Vaerá, me mostré. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre personal del Eterno, porque desde el Bereshit capítulo 2 ha sido revelado el nombre sobre todos nosotros, el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán. Entonces, los hombres, dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 4, 26, y los hombres empezaron a invocar el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Dice Bereshit capítulo 4, verso 26. Y en Bereshit 15, 2, Abraham está mencionando el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh en su oración. Y luego está escrito, y Abraham creyó en Yud-Heh-Vah-Heh y le fue contado por justicia. Dice Bereshit capítulo 15, verso 6. En Bereshit 17, 1 dice, escrito está, cuando Abraham tenía 99 años, Yud-Heh-Vah-Heh se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí se le manifestó el Eterno. Entonces, siempre el Eterno va a tener su mejor manifestación en el mejor momento para la mayor necesidad. Recuerde esto. Yud-Heh-Vah-Heh siempre va a tener su mayor manifestación para el mejor momento, para la mayor necesidad. Siempre va a tener eso así. ¿Por qué? Porque sin la Torá no existe la fe. Dice que Moshe habló delante del Eterno diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escuchan, entonces, ¿cómo ha de escucharme el faraón siendo que tengo los labios incircuncisos? Dice la Escritura. Y hay un comentario que dice que cuál es la lógica del razonamiento de Moshe frente al Eterno. Que si el pueblo de Israel no le hizo caso, tampoco el faraón lo haría. Pero la razón por la cual no lo escuchó el pueblo de Israel fue la falta de descanso y el trabajo duro en el cual eran sometidos, tal como testimonia el versículo que dice, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el duro trabajo. Pero el faraón, quien estaba tranquilamente sentado en su trono sin sufrir ninguna dificultad, ¿por qué no iba a escuchar las palabras de Moshe? O sea, de que el pueblo no quiere escuchar a Moshe, porque el pueblo estaba cansado. El esclavo no tiene derecho, un esclavo no tiene derecho. En medio de esta situación, se acerca una persona a decirnos que va a venir una liberación cuando se ha perdido la fe, cuando se ha perdido la esperanza, cuando ya se perdió todo. Entonces el Eterno le dice, Moshe le dice al Eterno, pero si el pueblo no me ha hecho caso a mí, imagínese, ¿qué me va a escuchar a mí el faraón? Además, tenemos que entender por qué realmente el pueblo de Israel estaba bajo esa intranquilidad. Es que no era nada fácil el poder ir a un pueblo en el cual
estaba oprimido, no hay una cosa más terrible que ser esclavo, no hay algo más fuerte como que una persona no tenga dominio ni se gobierne a sí mismo, aún siendo un adulto. No hay una cosa más terrible que eso. Sin embargo, el pueblo esperaba una promesa, pero ¿por qué dudó de que iba a ser a través de Moshe? A lo mejor le costó mucho creer en Moshe, porque pese a todas las cosas, todas las manifestaciones, todo el acuerdo, todo lo que hablaron frente a los sabios, pero Moshe, ellos recuerdan que Moshe era egipcio, aparentemente. Tenemos que entender por qué realmente el pueblo no escuchó a Moshe, ya que la primera vez que le anunció la salvación, sí escucharon, como dice la parashá Shemot, la parashá anterior. Y Aarón habló las palabras que el Eterno había hablado a Moshe y realizó todas las señales de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Pero mire quién fue que hizo las señales. No fue Moshe, fue Aarón. ¿Qué fue lo que ocurrió para esta segunda vez cuando Moshe les habló que no lo escucharan? La falta de respiro, dice la escritura. En hebreo se dice Kotzer Ruach, que forma la palabra kar. La palabra kar significa frío, es decir, cuando Moshe ya se habían enfriado su confianza en el Eterno. Cuando Aarón hizo el milagro, los milagros, ellos estaban muy encendidos en la fe, pero ya cuando Moshe le fue a hablar, ya su corazón estaba frío. Es decir, que cuando llegó Moshe se habían enfriado en su confianza en el Eterno. Y a pesar de que antes creyeron en la palabra de Moshe, y a pesar de que habían despertado su fe y que se habían posternado ante el Eterno, en medio de todo esto se debilitó su confianza. Y esto es algo básico en la vida de la persona. Toda persona, oiga bien, toda persona, en todo despertar, uno debe de actuar de inmediato para cuidar esa chispa. Cuando uno llega el momento de accionar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que accionar inmediatamente, porque el enemigo es experto en enfriar los corazones. Por supuesto, para encender y mantener encendida esa chispa, pues para usted poder tener activado un fuego, usted tiene que meterle leña. No vamos a nosotros tener fe si no le metemos leña. Nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El fuego que necesita nuestra emuná es la Torá. Para mantener ese fuego, la oración. Solo con esas dos maneras vamos a mantener el fuego. El pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, y por eso su corazón se enfriaba rápidamente. Ellos entonces, fíjese algo interesante. Por eso es que cuando la gente no tiene Torá y cuando la gente no conoce el fundamento de la Torá, siempre tienen que estar dependiendo de milagros. Y esa es la estratagema que algunas religiones usan. Como la gente no tiene Torá, como la gente no tiene el conocimiento de la Torá, para poder mantener a la gente, tienen que mantener a la gente todo el tiempo a través de una manifestación superficial. Siempre tienen que tener a la gente con una palabra profética. El día que no le dan esa palabra profética a la persona, se siente que está vacío. Tienen que mantener a la gente siempre bajo una estratagema de un movimiento siempre constante. Hay que mantener moviendo a la gente, porque si no la gente se enfría. Y yo le puedo hablar un poquito de eso porque ya venimos de una experiencia, como la gente le llama, en el campamento, donde para que la gente se mantenga asistiendo a los lugares había que estar llamándolo. Mira, fulano, ven al culto, fulano esto. Había que estarlo llevando
como decía yo, los creyentes carretillas, porque no tienen el fundamento de la Torá. Y había que estar todo el tiempo cargándolo. Que uno parecía era un suricata. El suricata anda siempre con los cachorros encima, porque si no los cachorros se van para otro lado. Entonces eso no es tener fe. Una persona que dice tener fe y una persona que dice confiar en el Eterno no puede depender todo el tiempo de que le anden orando todos los días la cabeza. Y que si hay una campaña, gran campaña evangelística, y viene, vamos a orar por los enfermos, el primer día pasa toda la iglesia enferma. Ah, pero estaba enferma la iglesia. El segundo día vuelve la iglesia otra vez. Tercer día, entonces, si no es el concierto, si no es el culto de avivamiento, en fin, la gente se ha acostumbrado a que para poder mantenerse hay que estarlo atizando con fuegos extraños, porque esos son fuegos extraños, porque el día que no hay corito, el día que no hay chiquichi, 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 ese día no hay nada. El día que no se habló lengua, eso estuvo muerto. ¿Por qué? Porque no hay Torah. No hay Torah. Y hemos tenido muchas personas que se fueron de la comunidad, de la congregación. ¿Y por qué se fueron? No, es que ya la cosa no es igual. Eso es nada más que estudia y estudia y estudia y estudia. Ya ahí no hay fuego. Porque para mucha gente el mantenerse en el lugar hay que estarlo asoplando como si fueran globos. Hay que estarlo tumbando como si fueran palitos de golf. Entonces, eso no es tener fe, señores. Eso no es tener fe ni tener fundamento. Por eso es que vimos en la pandemia como no se podían congregar la gente. Escuchamos a muchos líderes decir que se sentían que estaban descarriados porque no podían ir a la iglesia a congregarse. ¿Por qué? Porque el pueblo está acostumbrado a ese fuego extraño y eso no es tener fe. Lo mismo pasaba cuando la gente está acostumbrado nada más al fueguito, al brinquito, al corito y todas esas cosas. El día que ese corito, el brinquito, el asoplado no está, la gente dice, bueno, esto está frío aquí. Porque es que no tienen la Torah en el corazón. Sin embargo, cuando nosotros hemos venido a la Torah, hemos comenzado a estudiar la Torah. Nosotros no dependemos de corito, ni de asoplado, ni de tumbadito, ni de nada de eso, porque nuestra emuná está en el Eterno. Y la razón por la cual mucha gente no tiene fundamento, que anda brincando de aquí para allá y de allá para acá como si fueran sapos, es por la razón que no tienen conocimiento de la Torá. La Torá no está en su corazón. Por eso hay un mandato en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, que dice, estas palabras que yo te ordeno hoy, la tendrás donde en tu corazón, la guardarás en tu corazón. Porque el corazón en la Torá es representada como un cofre, como una arca, como una caja fuerte. En una caja fuerte usted guarda sus tesoros más preciados. Entonces el fundamento de la Torá debe de ser guardado en nuestro corazón para cuando vengan las distintas situaciones que vamos a tener que enfrentar en el camino de la vida, nosotros podamos sacar de nuestro corazón la palabra que necesitamos para el momento que se necesita. Y ahí el Eterno entonces va a obrar. Entonces, la razón por la cual usted ve esa inestabilidad de mucha gente que no tienen estabilidad y que usted lo ve brincando aquí, brincando allí, hoy día están aquí, hoy día están allí, hoy día creen una cosa, mañana creen otra, y usted lo ve que han creído en tantas cosas, es porque su corazón no está lleno de Torá. Esto está aludido en las palabras mismas del versículo que vimos anteriormente, que dice Kotzer Ruach. Si tomamos la primera y la última letra, se forma la palabra kaj, toma, y el verbo tomar o adquirir se refiere a la Torá como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 4 verso 2.
porque les entregó una buena adquisición. No abandonen mi Torá. Esto nos dice que debido a que el pueblo no se esforzó por adquirir la Torá, su fe, su confianza en Elohim se debilitó, es decir, se enfrió. ¿Cuál es aquel que se enfría? Aquel que no tiene la Torá en su corazón. El mismo Mashiach dijo: el que cree en la palabra que yo le estoy dando, lo voy a hacer semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, ¿y qué pasó? La persona, la casa se mantuvo firme. Pero aquel que escucha estas palabras y no las guarda es semejante a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y las tempestades y arrasaron con la casa. Por eso no le sorprenda a usted que usted pueda ver una persona muy alegre, y sí, porque como todo está bien, muy contento, el negocio está bien, todo está bien en la casa, muy contento. El Eterno me está bendiciendo, estamos en bendición, muy bien. A la hora en punto que se meten esas tempestades en la vida de uno, en la casa, se mete en la escasez, se mete en la enfermedad, vamos a ver en qué está puesto tu fundamento. Ahí resulta y viene a ser que esa persona pensaba que había conocido la Torá, pero no la conoce, y esos son de los que desaparecen, que nunca más usted lo vuelve a ver. Porque el fundamento de ello no estaba puesto en la Torá, estaba puesto en otra cosa. Y por eso es que yo le digo que mucha gente tiene que fundamentarse. Fundaméntese en la Torá. Guarde Torá. Siempre le digo, este mundo lo que necesita es Torá. Estudie la Torá, guarde la Torá. Almacene Torá para cuando vengan esos momentos, usted tenga la fuerza necesaria para usted enfrentar esos momentos difíciles. Pero si no hay Torá, no hay nada. Hay que creer en esa palabra. Cuando uno cree en esa palabra que el Eterno ha dicho, no hay manera de remover a uno de ahí. De acuerdo a esto podemos preguntar, cuando las palabras de Moshe ante el Eterno, Moshe dijo: si Israel, que es parte del Eterno, se enfrió por falta de Torá y no escuchó mis palabras, ¿cuánto más se enfriará el faraón y no me escuchará? Esta palabra no es para todo el mundo. Esa palabra es para todo el mundo. La Torá es para todo el mundo. Pero solamente caerá en los corazones que lo abran, que abran la Torá y dejen entrar esa Torá a su corazón. El Mashiach dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena es provisión. El Mashiach estaba diciendo: si tú escuchas estas palabras y tú escuchas la Torá y la dejas entrar a tu corazón vivirá en abundancia. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena es uno de los alimentos más complementarios que existe del día. Porque si usted no come el día entero y en la noche cena, tuvo una sola comida. Entonces, el secreto del fundamento de nuestra fe está en dejar entrar la Torá en el corazón y dejar que la Torá haga nido en el corazón. Ese es el secreto, ese es el fundamento de la fe. No estar siempre abocado a los milagros, como Tomás, que para poder ver, para poder creer, yo tengo que ver. No. Hay que atesorar las palabras de la Torá en el corazón. En la continuación de la parashá vemos con qué rapidez se enfría el faraón. Incluso después de haber comenzado a arrepentirse y decir que estaba dispuesto a corregir sus actos, en la plaga de granizo, el faraón mandó a llamar a Moshe de inmediato para que oraran y se detuviera la plaga. Y en ese momento dijo: esta vez he pecado, pero lo Eterno es justo y yo y mi pueblo somos malvados. Dice
Shemot capítulo 9, verso 27. Pero apenas se detuvo la plaga, sintió un alivio y se enfrió y se arrepintió de su palabra. Y continuando con su mal camino, endureció su corazón, como está escrito, y vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, y siguió pecando y endureció su corazón, él y sus siervos. Hay personas que para poder seguir confiando en el Eterno tiene que mantenerle la soguita corta, porque si le da un poquito de soltura, se van. Entonces, si muchas veces el que estudia la Torah no tiene emuná, imagínese una persona que no tiene conocimiento de la Torah. Entonces, esta primera parte se lo he dicho para que usted entienda claramente que la garantía de permanecer y de mantenerse y de perseverar radica en tener la Torah en nuestro corazón y confiar en esa Torah que el Eterno nos ha dado y que nosotros la hemos almacenado en nuestro corazón. Cada parashá que usted y yo estudiamos debe de otorgarnos un nivel de kedushá y un nivel de confianza y de emuná a nuestra vida. Para eso estudiamos toda la semana, todos los días, y estamos conectados ahí. Estamos conectados ahí desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Para que no dudemos nunca. Pero cuando una persona se desconecta y no confía en la palabra del Eterno, no hay nada que buscar. Lo siento mucho. No habrá milagro que lo haga cambiar de actitud. Porque esa persona va a cambiar dependiendo, va a creer en el Eterno dependiendo de la circunstancia. Y la fe no es circunstancial. La fe es permanente. Entonces, en la segunda parte que vamos a estar hablando en este momento, vamos a estar hablando de la religión egipcia. Hemos dicho durante toda esta semana que la religión egipcia es una de las religiones más politeístas del mundo antiguo. Los egipcios creían en todo, era una religión politeísta. O sea, los egipcios tenían muchos dioses, además del faraón. Los egipcios tenían dioses para todas las cosas, para la naturaleza, para las ideas, para los sentimientos. Los dioses egipcios tenían forma de personas, de animales, y eran una mezcla entre animal y persona. En antropología se le llama antropomorfo, es decir, dioses humanos, mitad humano, mitad dioses. Los dioses más importantes eran Amón, Osiris, Horus, Anubis, Hathor y Osiris. Esos eran los dioses más importantes. La idolatría, señores, es un engaño. Porque las religiones politeístas, la creencia en diversos dioses es, si este no me responde aquel. Y para todas las cosas que suceden ahí tienen un Dios. Es como que hay un Dios que se especializa en cada cosa. Por eso tenían dioses para toda la naturaleza, para todas las ideas, para todos los sentimientos. Tenían todo tipo de dioses, como hoy en día la gente tiene cantidades de dioses. Si no le funciona a uno, le funciona el otro. Si este no me responde el otro. Yo recuerdo en esa famosa película de La Máscara, esa película de La Máscara de Brendan Fraser y de Raquel Weisz, cuando La Máscara se está renovando, que se topa con uno de los actores al salir de la tumba. El muchacho, que se llama Benny, tiene todo tipo de dioses guindado aquí. Y cuando se topa con la momia, él está hablando en cada uno de esos dioses, pero cuando llegó el momento de hablarle del Dios de Israel, le habló en hebreo. Y la momia dijo el lenguaje de los esclavos.
Eso fue algo que a mí me impactó. Vea esa película para que usted vea La Momia, la parte 1, de Brendan Fraser y Raquel Weisz. Cuando se topa con la momia y le habla en hebreo, dice la momia, el lenguaje de los esclavos, porque él habló en hebreo. Entonces, así vive mucha gente hoy en día. Tiene todo tipo de dioses, cree en todo tipo de dioses, lo llama, lo invoca, pero cuando va al Elohim del Eterno, ese que le resuelve. Entonces, ¿por qué entonces usted no está con el Elohim que le resuelve? Y no está con esa cantidad de dioses. La gente cree en muchísimas manifestaciones de dioses. Y sin embargo, todos esos dioses no hacen nada, absolutamente nada. Esta religión es misteriosa. La religión egipcia, siempre lo he dicho, es una de las religiones más misteriosas del mundo. En lo que yo tengo, en lo que yo he conocido, en lo que es la historia. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas. Mire, la religión egipcia tiene cosas que la humanidad no ha podido descubrir. Y es mejor así. Es mejor así que no descubran eso. No hay una situación más profunda en el aspecto ocultista que la religión egipcia. Entonces, ahí esos dioses que tenían prácticamente la humanidad egipcia, tenía esos dioses arraigados, ahí es donde, como eso era la fe, en lo que la gente tenía la fe, entonces eso fue lo que el Eterno dijo, yo voy a herir a esos dioses para que ellos vean que ellos han creído en dioses que no tienen poder. Y por eso es que se arma la manifestación del Eterno. ¿Y a dónde fue que fue a tocar? A los dioses egipcios. Entonces vamos a ver lo siguiente, que con cada plaga sobre Egipto, por Moshe era un ataque directo sobre ciertas deidades o prácticas religiosas de los egipcios. Elohim dijo a Moshe, contra todos los dioses de Egipcio ejecutaré mi juicio, dice Éxodo 12:12. Entonces la mayoría de las plagas no eran ocurrencias inusuales, sino que fueron demostrables ser sobrenatural por su intensidad y ascensión. El propósito de las plagas, desacreditar las deidades de Egipto. Cada una fue prueba contra los dioses de Egipto. Castigar al opresor quienes habían oprimido tanto tiempo a Israel y probaron lo amargo del castigo. Confundir el orgullo del faraón que lo llamaban hijo del sol y quedó avergonzado con la plaga de la tiniebla que le vino. Efectuar la liberación de Israel. Las plagas quebraron finalmente la necedad del faraón y el golpe final lo asestó la muerte de los primogénitos. Ya usted pudo ver cuál era el propósito de las plagas. Y aquí nosotros vemos claramente cada uno de los dioses y cada una de las plagas. Como usted ha podido ver ahí, la sangre que habla Éxodo capítulo 7, verso 14, que toda el agua se convirtió en sangre, maltratando todo animal y de los ríos, llenando a Egipto de un terrible hedor. Ahí estuvo la rana de Éxodo 7:25, los piojos, las moscas, las pestes, las úlceras, el granizo, la langosta, la muerte de los primogénitos, la oscuridad. Y cada una de esas plagas entonces atacó a uno de los dioses de ellos. Le dio a la moral de los dioses. El orgullo de los dioses de Egipto lo dejó en el suelo, como lo vamos a ver a continuación. Mírelo aquí. Ahí usted hace la referencia, la sangre en el Nilo hace referencia a Apis, dios del Nilo, a Kuun, guardia del Nilo. La moral de esos dioses se fue al suelo. La rana tocó la diosa en forma de rana, Apis, el dios del Nilo. Los piojos a Geb, dios de la tierra. La mosca a Huachit,
dios en forma de mosca. La peste del ganado, a Afat, dios de la fertilidad, a Thor, dios en forma de vaca. La úlcera, a Shemet, diosa del poder de sanar. El granizo, a Set, dios de la tormenta, y Nut, diosa del cielo. La langosta, a Isis y Serafis, protegían a Egipto de la langosta. Las tinieblas, a Rat, dios del sol, a Tot, dios de la luna, y la muerte de los primogénitos, a Faraón y su primogénito, que eran considerados una deidad y eran considerados como hijos del dios sol. La moral de esos dioses, ¿a dónde se fue? Al suelo. La sangre, el Eterno dijo a Moshe: rehúsa dejar ir a mi pueblo, adviértele que a menos que me escuche, yo causaré la plaga devastadora a él y a su pueblo. Baja al Nilo temprano en la mañana para encontrar al faraón, advirtiéndole a él allí. Él finge ser un Dios todopoderoso y va al Nilo a cumplir con sus funciones corporales en secreto. Entonces, mire, ahí la sangre le dio a Sobek, el dios del Nilo. Toda esa representación le dio ahí. Luego, Apis, el dios antiguo asociado al Nilo, como usted lo puede ver ahí, porque el nombre de este dios estaba vinculado al río, que es bastante probable que el mismo Nilo se llamara Eb en tiempos predistanísticos. Usted lo puede ver ahí cómo atacó a ese dios. La siguiente plaga atacó a lo que es el antiguo Egipto, la diosa Eke, que fue la primera deidad con cabeza de rana. Por eso atacó a las ranas. Ya usted puede ver ahí todas esas manifestaciones. Se decía que estaba presente durante el nacimiento de los reyes de Egipto. Y la rana surge del agua, elemento primordial donde nace la vida. Y también se le representaba con un cuerpo de cabeza de rana o una mujer con una rana sobre su cabeza. El siguiente deidad, la plaga de los piojos. Akin, piojo, en la mitología es una de las deidades más antiguas. El príncipe de los dioses hereda el trono de su padre Shut, y luego llegó la autoridad sobre la tierra, Osiris, y después de esto pasó a Horus, y ahí le da la plaga de los piojos. En hebreo se dice Kinin. La siguiente plaga, las moscas. Ahí le dio a las moscas. El término mosca está añadido diciendo enjambre, que puede referirse a enjambre de diversas clases que iban a llenar las casas y corromper la tierra. Gesenio vierte Arob como el tábano. Entonces, ahí usted puede ver lo terrible. Usted sabe lo terrible que son las moscas. Por eso ese dios Huachit, dios en forma de mosca. El siguiente, la peste, de ver la peste. Te pudo ver ahí la hediondez que había. Una plaga trae a otra. La hediondez que pudo haber estado en aquel lugar. Y de ahí, de toda esa hediondez, imagínense la insalubridad que provoca todo eso, para luego entonces tener que traer como consecuencia otras cosas. Tenemos aquí la úlcera, siquín, úlcera, manifestaciones cutáneas en la piel. Ha de ser eso terrible. De igual manera, pues la úlcera tocaba al dios Semet, diosa del poder para sanar. La vergüenza, la moral de esa diosa al suelo. La plaga granizo, la séptima, Barat, granizo. Te pudo ver ahí lo que es el granizo, es una cosa terrible. Una plaga de granizo. La siguiente, la langosta. Todos nosotros sabemos cómo son las langostas. En honor a Isis, Serafí, que protegía a Egipto de la langosta, pues ya usted puede ver ahí cómo pasó todas estas cosas. Y la siguiente plaga, que era la novena, Ra, tocaba a Amon Ra,
Ra era la principal divinidad y se representaba en el sol, el dios solar más importante. Entonces ya usted sabe, se opacó su dios ahí. Y por último, la muerte de los primogénitos. Ese fue el golpe fulminante a los dioses. La muerte del primogénito, la muerte prácticamente de un dios, porque el hijo del faraón era considerado como un dios. Entonces, ya usted puede ver cómo se habla de estas manifestaciones de el poder del Eterno sobre la vida de Egipto y sobre todos sus habitantes, que fue algo que eso no tuvo precedente, y cómo esos dioses fueron avergonzados. ¿Cómo esos dioses fueron avergonzados, señores? Uno habla todos los años de estas cosas. Y precisamente en esta parashá, Vaerá, es que coincide siempre con esa manifestación idolatría de aquí en Higüey. En las próximas semanas, ustedes van a ver cómo este pueblo se va a llenar de gente que viene de toda parte del país y del mundo en una tradición del famoso 21 de enero. Si usted busca la historia del 21 de enero, usted se va a dar cuenta que esto no está asociado con nada bueno. Busque la adoración del cuadro de la Virgen el 21 de enero para que usted vea por qué se hace eso. Y yo estoy seguro que mucha gente sigue en esto por tradición. Hemos estado hablando que las tradiciones son enseñanzas orales que se pasan de una generación a otra. Hay personas que son muy devotos de todo este tipo de adoración y lo hacen muchas veces inconscientemente, simplemente obedeciendo a una tradición oral que fue enseñada por sus padres. Como hemos estudiado y la propia historia nos dice eso, nosotros sabemos aquí que fueron los hermanos Trejo que trajeron ese cuadro en el 1521. Las manifestaciones idolátricas que habían aquí en la isla de los indígenas eran los semíes, y ellos sustituyeron esa adoración nativa por dioses europeos. Por eso es que la gente cree que la Virgen es una mujer hasta con las cejas sacadas, y no se está dando cuenta que esa fue una clara ilustración de la reina de España. Y todos esos dioses que trajeron aquí son personajes italianos, son imágenes europeas. Entonces, en todos los lugares donde los colonizadores fueron, le quitaron los dioses. Por ejemplo, la religión yoruba, que es africana, los africanos fueron traídos aquí, le quitaron los dioses a los africanos y en sustitución le pusieron imágenes europeas. Y es ahí donde los africanos continuaron adorando a sus dioses con nombre europeo, pero con su nombre antiguo. Hay un programa que yo di hace mucho que habla de esto, donde le cambiaron los nombres. Al niño de Atocha le pusieron el Eguá, a San José, qué sé yo qué, le pusieron Ogún, y así sucesivamente. Siguieron adorando sus propios dioses, pero con una imagen europea, un hombre blanco, una mujer blanca, hasta con las cejas sacadas. Mire la cara de la imagen para que usted vea una imagen de una mujer europea. Una imagen que le pusieron ahí a los bobos para que la gente, a través de las generaciones, pasaron esa tradición oral. Es una tradición oral. Pero todo el mundo sabe que eso es una imagen. ¿Y por qué van a adorar si saben que eso es una imagen? Porque en el subconsciente de ellos
sus ancestros le impregnaron a ellos que esa es una diosa y que esa es la madre de Dios y que esa es la madre del hijo y eso fue lo que le enseñaron a la gente. Y por más que usted y yo hablemos de esto, la gente no va a dejar eso. La gente sabe que eso no tiene poder. Porque una vez se robaron el cuadro de la Virgen aquí. Y usted sabe a dónde lo encontraron, en una letrina. Oiga, en una letrina le encontraron. Todo el mundo sabe que los ídolos no tienen poder. Pero la gente, no hay quien haga desistir de eso. Hay gente que tiene su casa llena de cuadros, un altar lleno con todo tipo de ídolos. Y cuando salen de ahí se ponen 4 resguardos, uno aquí, uno en los pies, uno por aquí, y para ello están resguardados. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Lo mismo hacían los egipcios. Por todos los pueblos de América, eso es una herencia cultural europea que fue impregnada en el subconsciente de la gente. Trajeron esos dioses europeos porque para ellos, los indígenas que estaban aquí, esa gente blanca, eran dioses. Y usted ve cómo está toda Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Mientras más pobre es el país, más ignorante es, más devoto es. Y aquellos que son ricos, que creen en esas cosas, ellos saben cómo creen en eso, pero ellos no son bobos. Ellos saben. Toda la idolatría de Latinoamérica, en esos países pobres de Centro y Suramérica, eso da pena. Cómo hay gente que gasta lo que nunca, oye, ellos gastan en esas festividades paganas lo que en su casa ellos nunca han tenido. Y usted ve la gente pobre que va a recorrer cientos de kilómetros para ir a cargar un ídolo. Todo eso fue impregnado en el subconsciente de la gente. Y ellos saben que esos dioses no tienen poder. Que si le hablan no responde. Y el día que una imagen le hable a una gente, se cae muerto. En el momento en punto que una imagen de esa le hable a un ser humano, muerto se cae ahí mismo. Porque no hablan. Y en todas las manifestaciones que sale de la famosa Virgen, sale llorando. Nunca sale riendo. Siempre llorando. Llorando lágrimas de sangre. ¿Por qué nunca ríe? Esa es la creencia, la cultura de los pueblos de América. Una cultura diversificada, pero una cultura que ha sido importada de Europa. Y ahí están en todos los lugares de Latinoamérica cuando hacen todas esas manifestaciones. Y eso es fundamental para mucha gente. Porque no le hable usted en mal a la gente de eso. Y esa es la mentira en el cual este continente ha sido secuestrado. Entonces, por más que venga un Moshe a decirle, miren, dejen la idolatría, abandonen esto, no van a creer. Por eso yo le digo, con idólatra no discuta. La idolatría es mucho más que creer en una imagen. La idolatría se basa de tener el ídolo en el corazón. Donde debe de estar la Torah, la gente tiene la idolatría, la imagen ahí. Y eso ni usted y yo vamos a poder sacar ni cambiar esa gente. Entonces esa gente hay que dejarlo tranquilo, que sea el Eterno quien cambie y transforme los corazones, que pueda libertar los corazones, porque ni usted ni yo vamos a poder sacar a esa gente de ahí. Respetarlo, respetar sus creencias, pero ellos están claros que la propia Biblia dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ella, ni la adorarás, porque yo soy el Eterno tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, dice Éxodo 20. Dice el Salmo 115,
que no podemos tener ídolo. Todos los que son adultos saben que antes se leían la misa en latín. Y que cuando se iba a leer el Salmo 115, oculos habent e non videbum, manos saben e non palpabum, vedes saben e non ambulabum, audien e non audien. Salmo 115. Oculos habent e non videbum. Tienen ojo y no ven. Manos saben e non palpabum. Manos tienen y no palpan. Vedes habent e non ambulabum. Pies tienen y no caminan. Audien e non audien. Oídos tienen y no oyen. Y semejante a ellos son los que lo hacen y que lo aborrecen. Y entonces el pueblo ignorante en hebreo contestaba, amén. Amén. Entonces, ese es el mundo en el cual vivimos. A uno le da mucha pena ver tanta gente ignorante en este pleno siglo XXI, cuando todo el mundo tiene un smartphone, cuando todo el mundo se supone que debe de tener el conocimiento, que el conocimiento está ahí. La gente no busca, la gente no investiga, a la gente solamente le enseñaron eso como caballo de boscado y eso es lo que ellos van a hacer. Y eso es lo que ellos van a creer. Y en el mundo por venir, la gente no va a ser juzgado por ignorante. No, porque la gente siempre tuvo los mecanismos para conocer la verdad y descubrir dónde estaba la verdad. Entonces la falta de Torah, repitiendo, hace que el mundo se vuelva en tiniebla y que los corazones, lo único que tengan en su vida sea desesperanza. Miles y miles de dioses que no resuelven el problema. Entonces continuaremos con el desarrollo de toda esta parashá. Muy interesante lo que hemos aprendido hoy. Nos veremos mañana si el Eterno lo permite. Shalom, shalom y tengan una excelente noche. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.